NTN 24 establece contacto directo en Ciudad de México con Socorro Ceseñas, diputada por el Partido de la Revolución Democrática PRD e integrante además de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Diputada Ceseñas, buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia del continente americano. Buenas noches, Juan Pablo. Un gusto estar en enlace con ustedes. Diputada, el presidente de la Cámara, el señor Ricardo Anaya, afirmó que la reforma ya entró en rigor y que después de 3 días de inasistencia por parte de los maestros a las aulas de clase se aplicarán medidas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero que nada decirte que efectivamente se fue aprobada ya las leyes reglamentarias a la reforma del artículo 3 y 73 constitucional, y para su ejecución de las mismas requieren ahora la reglamentación del Ejecutivo Federal, mismas que todavía no conocemos. Entendemos el contenido y sabemos perfectamente bien qué es lo que las reglamentarias y las reformas al 3 y 73 de la Constitución tienen contemplado con respecto a las inasistencias. Pero para que se ejecute, pues todavía falta lo que el Ejecutivo tiene que implementar como sus reglas de operación, por así decirlo, para que ya empiece a ser ejecutada. Pero es una posición muy fascista y que se ha escuchado de manera reiterativa en varias voces de diputadas y diputados, e inclusive también senadores y senadoras de la derecha en este país, y por funcionarios de gobierno y algunos medios de comunicación, con sus honrosas excepciones, que tienen que ver que ya están las leyes reglamentarias, ya están para la ejecución, y con esas declaraciones lo único que dejan en claro es que efectivamente la pretensión de esas leyes reglamentarias al 3 y 73 constitucional tienen como finalidad acabar con las plazas base de los docentes, del magisterio, de los trabajadores de la educación pública en este país. Diputada, buenas noches. Andrea Bernal la saluda. Hablemos de eso y seamos un poco más explícitos, por favor, en eso de las leyes reglamentarias, que es un poco lo que tiene exacerbado y complicado el diálogo, tanto con los profesores y entre el gobierno, y sobre todo también preocupa que el mismo gobierno diga que el diálogo y las vías del diálogo se están acabando, porque esto puede terminar en complicaciones, en desalojos peligrosos. Pero te aclaro lo siguiente, lo que ha exacerbado los ánimos no son solamente las reglamentarias, son desde la aprobación a la reforma al 3 y 73 constitucional, que tiene que ver con la educación pública en este país de los diferentes niveles. La reforma de esos artículos se dieron de manera fast track en el mes de diciembre del año pasado, ¿sí? Desde febrero de este año, que fue promulgada la reforma del 3 y 73, que fue el 26 de febrero, se hicieron varias manifestaciones de rechazo, y tan es así que el plantón que está instalado en el Zócalo de nuestra capital tiene más de 4 meses y medio, no tiene días ni tiene semanas, que muchos lo han ligado, que esas protestas surgen a raíz de la aprobación de las reglamentarias, y no es así. Desde antes de mayo, desde el mes de abril, se instalaron campamentos de trabajadores de la educación de diferentes entidades del país en contra de la reforma al artículo 3 y 73. Las reformas, o más bien dicho, la aprobación de las leyes reglamentarias de esos 2 artículos constitucionales se dieron apenas en el mes de agosto, el 21 para ser precisa, y luego el 22 en el Senado, luego el día 1 de septiembre la otra tercera ley reglamentaria que faltaba, y el día 2 de septiembre en el Senado. El día 2, ya, o más bien dicho, en las primeras horas del día 3 de septiembre, concluye el proceso legislativo, por así decirlo, de lo que implica la reforma del 3 y 73, que es las que se refieren a la educación. Entonces, la efervescencia, los reclamos, las manifestaciones de todo tipo tienen meses. Se han ido agudizando a raíz del acelere que dieron para el tema de aprobar las reglamentarias. La demanda de los trabajadores de la educación
que están incorporados en lo que se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, diputada, hicieron el planteamiento de la abrogación del tercero y 73. Diputada, y el reclamo entendemos. del trabajo parlamentario tan acelerado. Hay un punto específico por el que queríamos preguntar y es esta exigencia que ha hecho la administración de Enrique Peña Nieto y también el presidente de la Cámara de Diputados de desalojo, mejor, de que desalojen o se retire este plantón ubicado allí por los maestros. ¿Cuáles medidas hay a nivel constitucional para que, en caso de que los maestros no acaten, digamos, esta exigencia que están haciendo? Mira, el Estado puede meter en un momento dado el ejército para desalojar. Y eso sería una acción totalmente fascista, porque la manifestación es por un reclamo justo de los trabajadores de la educación con una reforma que atenta contra la educación pública en este país y que está obviamente violentando un derecho constitucional reflejado en el 123, que está lesionando obviamente sus derechos laborales de los trabajadores. El argumento del Ejecutivo Federal de exigir la salida de la plaza es el argumento de que es el día del grito de independencia, pero los profesores también son mexicanos y mexicanas y yo creo que pueden estar en la plaza, el grito se puede dar como quiera. Entonces no es una justificación la celebración del grito de independencia para desalojar la plaza. No sería la primera vez que no se diera el grito de independencia en este Zócalo. Recordemos que ya hemos tenido movimientos de resistencia civil pacífica, sí, como fue el 2006 en contra del fraude electoral. Diputada, mil gracias. Le voy a agradecer por haber estado con nosotros. Socorro Ceseñas, diputada por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que nos acompañaba desde México. Muy amable. Hasta luego, Carolina. Andrea, Hasta gracias. Luego, Andrea. Hasta luego. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en sus comunicaciones con Pakistán de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este